bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el manejo de quemaduras en medicina operacional, específicamente en medicina de combate o medicina táctica y medicina en lugares remotos, en lugares austeros. El Joint Trauma System del Departamento de la Defensa de Estados Unidos publicó un documento de referencia, un Clinical Practice Guideline, de lo que debe constituir el manejo ideal del paciente quemado en este contexto de combate. Y también la Wilderness Medical Society publicó casi simultáneamente otro documento recomendando el manejo de estos pacientes en un entorno remoto, en lugares distantes. Hay una diferencia importante en estas dos guías y la voy a explicar en breve. También hay muchos aspectos que son muy similares. También voy a hablar un poco sobre ellos. Es una buena referencia para leer porque está basada en la evidencia más reciente de lo que estos pacientes necesitan, pero adaptándolo al contexto, que es lo que hace la medicina operacional tan especial, tan diferente, porque a pesar de que uno quiera poder darle el mejor cuidado a estos pacientes, la realidad del caso es que el entorno dicta lo que es posible y lo que no es posible. En términos generales, ambos tienen algunos puntos en común. El contexto tiene ambos puntos en común. Por ejemplo, el entorno de combate puede suponer que el paciente se encuentra en un lugar distante a servicios médicos o razonablemente distante a servicios médicos, al igual que el contexto de lugares remotos. Pero hay una diferencia importante en el sistema que está construido alrededor de la respuesta a este tipo de pacientes. En el escenario de combate tradicional que se ha vivido en las guerras importantes en los últimos años que ha estado envuelto los Estados Unidos, el dominio del espacio aéreo ha permitido la posibilidad de transportar a estos pacientes a través de los diferentes niveles de cuidado, entiéndase Role 1, Role 2, Role 3, Role 4, mover el paciente de lugares más rudimentarios a lugares mucho más avanzados con capacidad de cuidado definitivo. Y de hecho, en algunos de los escenarios, brincar facilidades que no tienen la capacidad en vías de que el paciente llegue de inicio a los lugares donde va a recibir el cuidado que necesita, con la salvedad de que hay veces que estos pacientes pueden requerir intervenciones iniciales, como por ejemplo manejo de la vía aérea, y estas, inclusive las facilidades más próximas al lugar de combate, el Role 1, tienen esa habilidad, tienen ese conocimiento, equipamiento y la expectativa de que van a poder manejar efectivamente la vía aérea de estos pacientes. Si ese fuera, ¿verdad?, el ejemplo a discutir, como lo vamos a hacer un poquito más adelante. Como las quemaduras son un escenario probable en el escenario de combate, pues la configuración del sistema de respuesta médica le asigna una prioridad a este tema. O sea, el manejo de los pacientes quemados es importante porque es probable que los vas a tener que ver. A diferencia de quizás de una persona que se encuentre en un lugar remoto, que ciertamente lo puede tener porque pueden haber accidentes con estufas o pueden haber fuegos, pueden haber diferentes escenarios que pueden llevar una quemadura, pero probablemente en el contexto de combate es un tema que debes anticipar ver por efecto de explosiones, etc. O por lo menos más frecuente que en lugares remotos. Entonces, el sistema del Departamento de la Defensa en Estados Unidos de atención médica está diseñado para que este paciente se mueva de una forma mucho más rápida y efectiva
para el cuidado definitivo y aquellas intervenciones que son importantes cada vez las está recibiendo más temprano en la evolución de su atención médica. Y esto es parte de un sistema de control de calidad, un sistema, un performance improvement, un sistema donde lo que busca es medir que se estén llevando a cabo ciertas acciones en los momentos indicados para minimizar mortalidad y morbilidad. Entonces, en un escenario donde a pesar de que hay un elemento inicial rudimentario, distante, hostil, con todos los elementos que hace la medicina táctica diferente a la medicina regular, sí hay una expectativa de que este paciente se va a mover rápidamente por el sistema y va a poder recibir intervenciones que en el escenario remoto quizás no, porque no necesariamente sería factible o viable poder sacar al paciente de ese lugar remoto en el mismo tiempo si los recursos estuvieran disponibles. Esa salvedad es bien importante en los conflictos que se están viendo en el futuro, o sea, en el presente y potencialmente en el futuro, donde no se esté anticipando que se tiene superioridad del espacio aéreo, lo cual provocaría retrasos significativos en poder mover estos pacientes y facilidades que serían Role 1, ¿verdad? Por designación, quizás tendrían que estar quedándose con estos pacientes por más tiempo de lo que se sentirían cómodos porque tendrían que estar esperando a una mejor oportunidad para poder sacar al paciente de ese lugar. Y eso es lo que se está viendo en lugares como Ucrania o otros lugares donde no existe esa superioridad aérea y por más que se establezca que este paciente necesita ser transportado, sencillamente esa no es una posibilidad, no es viable y este paciente necesita quedarse bajo la atención médica con los recursos que hay disponibles por un tiempo extendido. Y aquí este es el concepto de prolonged field care o cuidado prolongado de heridos. Y aquí pues se parece mucho al tipo de escenario de wilderness medicine. O sea, tienes un paciente que no tienes necesariamente los equipos para manejarlo por un tiempo prolongado. Pero hago la salvedad del equipamiento porque esos Role 1s tienen probablemente mucho más equipo que lo que tendría un grupo de personas que están, por ejemplo, en un lugar remoto. Digo esto con mucha... con una salvedad bien grande. Existen expediciones que pueden estar en lugares remotos y estar muy bien equipadas. Existen lugares que tienen que de por sí son remotos, qué sé yo, la Antártica, pero tienen estaciones muy bien preparadas para manejar lo que pudieran encontrar en lugares así. Y quizás Antártica no es el escenario que estoy pensando cuando hablo de quemaduras, pero puede pasar porque puede haber una explosión, puede haber muchas cosas. Lo que quiero decir es que aún el lugar más remoto y más próximo al lugar de la herida en el esquema de Role 1 a Role 4 del sistema del Departamento de la Defensa, aún el Role 1 tiene una habilidad significativamente alta para manejar estos pacientes y probablemente van a priorizar algunas intervenciones que en el entorno remoto no podrían ser posibles. Por ejemplo, en el lugar de intubar al paciente de inmediato, quizás en el entorno remoto va a ser más importante empezar a evacuar el paciente lo más rápido posible porque quizás no tienen el equipo para poder intubar a este paciente y ante la posibilidad de que lo necesite, pues entonces hay que aprovechar la ventana de tiempo mientras se tiene para poder movilizar al paciente a una facilidad que tenga los recursos, aunque sea una facilidad rudimentaria, pero que tenga recursos, a diferencia, como les digo, del entorno militar, que aún la facilidad más distante puede que tenga recursos suficientes para, aunque sea de una forma dramática, pero hacer una vía quirúrgica si es necesario y asegurar esa vía sí o sí. Las dos guías tienen muchos puntos en común. Obviamente lo que se sabe del manejo del paciente está basado en el ABC o la XABCD tradicional, donde que tenemos que hacer las acciones que conocemos que van a mantener el paciente vivo. En adición a esto, ambas
enfatizan la importancia de evaluar la extensión de la quemadura, porque eso va a definir cómo se va a manejar especialmente el tema de fluidos en las horas subsiguientes. Y quizás en un entorno urbano donde una pequeña diferencia por encima o por debajo de cuánto es ese porcentaje, una estimación incorrecta, quizás no va a complicar mucho el manejo porque va a caer en manos de, ¿verdad?, de otros equipos más adelante que van a volver a analizar este porcentaje. En el entorno remoto, pues esa estimación inicial pudiera dar paso a sobrevaloraciones o infravaloraciones. Aprovecho como un punto importante de la discusión de este tema es entender que las quemaduras evolucionan con el pasar del tiempo, y las quemaduras que de inicio pueden aparentar como primer grado, quizás cuando ese tejido, esas células se van lesionando, esa penumbra pasa a lesión, pasa entonces a muerte celular, esa quemadura progresa de primer grado a segundo grado a tercer grado. Así que el estimado inicial de estos pacientes tiende a variar con el pasar del tiempo, y una forma de ayudarnos a evitar ese sesgo es forzarnos a revalorar ese porcentaje, conscientes de que hay una buena probabilidad de que ese número haya cambiado en vista de qué tan efectivo fue esa resucitación inicial y cualquier otra condición que haya contribuido o provocado que haya pobre perfusión y por ende más tejido siga muriendo y por ende la quemadura pueda progresar. Así que es importante tener eso en mente y revalorar ese porcentaje, teniendo en cuenta que cuando descubres la quemadura tienes el riesgo de infección y de hipotermia, pero en un ambiente controlado puede permitir establecer que en efecto estamos estimando el valor correcto de ese porcentaje y el efecto que eso va a tener en las siguientes horas en términos de la terapia de fluido. Pues es importante porque estos pacientes, por virtud de la extravasación, de la pérdida que tienen, de la respuesta inflamatoria que provoca mucha extravasación y también la pérdida de la piel y la evaporación de los fluidos, estos pacientes necesitan unas cantidades bien altas de fluidos. Cuando digo alto, lo digo quizás es un término inapropiado. Necesitan la cantidad adecuada de fluidos. Esa cantidad adecuada comparado con otro tipo de condición que no requiera una cantidad similar de fluidos puede percibirse como un número alto, pero es lo que ese paciente necesita. Entonces, ese estimado es importante para evitar una cantidad excesiva o una cantidad muy por debajo. Y para esto saben que el gasto urinario es una muy buena forma de referencia. Mantener ese paciente entre 0.5 a 1 ml por kilo por hora. Te dice que indistintamente de cuánto fue lo que se estimó en esa fórmula de Parkland o de Brooks, Modified o lo que sea, está en el ámbito correcto del manejo con fluidos de este paciente. Y el fluido probablemente pues sería lo más balanceado posible, a pesar de que existen otros fluidos balanceados. El Ringer es suficientemente bueno y si está disponible sería preferido por encima de la solución salina, precisamente por esa pequeña diferencia en el pH que lo hace un poquito más balanceado. Lo importante con el manejo de los fluidos, indistintamente el entorno, ya sea en un lugar remoto o en una sala de emergencia, una unidad de cuidados intensivos, donde sea, de este tipo de pacientes, es que tiene que estar basado en ese gasto urinario. No es una fórmula rígida, sino la fórmula es un punto de partida que te va a decir por dónde debes estar, pero la fisiología del paciente te va a decir dónde estamos, si eso es efectivo en ese paciente o no.
Para esa estimación de fluidos, la guía de la Wilderness Medical Society recomienda el uso de telemedicina como una forma de ayudar a la estimación apropiada de ese porcentaje de fluidos. Nuevamente, el entorno de combate sugiere que este paciente va a caer en las manos de un equipo que está entrenado para manejar este tipo de paciente y de condición probablemente más rápida en la progresión de del manejo del paciente. A diferencia en el caso de un lugar remoto donde lo que hay es lo que hay, punto. O sea, no tienes quizás ese expertise, ese personal entrenado extensamente en el manejo de ese tipo de paciente en específico. Y hoy en día la disponibilidad de recursos de telemedicina permite poder no solamente textear, hablar, inclusive ver en video lo que está pasando y tener una mejor capacidad de evaluación compartida. El hecho de que el lado militar pues tiene acceso a ese cuidado estandarizado un poquito más rápido, también establece esas métricas de ejecución de performance en las primeras 24 horas, ciertas cosas que tienen que ocurrir con el manejo de este paciente como parte del sistema. Cosas que obviamente en el entorno remoto, el Wilderness Medical Society no recomienda porque no necesariamente es algo factible en este tipo de paciente, como le estaba mencionando anteriormente. El transporte puede durar inclusive horas o días dependiendo del entorno que sea. Pero es importante correlacionar los dos escenarios porque igualmente en muchos entornos de combate esa habilidad de transporte no necesariamente se va a cumplir en todas las ocasiones. Como les mencionaba anteriormente, el manejo de la vía aérea es un punto sumamente importante. En el caso del Joint Trauma System, si se anticipa que este paciente va a requerir una vía aérea definitiva, es el momento entonces para intubarlo. Si hay un alto riesgo, si hay una superficie total bastante alta, o si hay algún tipo de déficit neurológico, o signos de lesión por inhalación, lesiones faciales, estos pacientes se van a intubar lo antes posible y especialmente pues no perder esa ventana de asegurar el tubo mientras tienes un lumen lo suficientemente grande para un tubo de un tamaño apropiado. Mientras en el caso de la Wilderness Medical Society, pues lo que se identifica o se busca identificar es la presencia de una lesión inhalatoria para para decidir que este paciente necesita ser transportado lo antes posible, tratar de minimizar la progresión, oxígeno humidificado, identificar mecanismos de lesión por inhalación y de intoxicación, por ejemplo, con monóxido de carbono, cianuro, y donde sea posible, pues consultarlo. Pero las dos guías establecen que este paciente muchas veces va a requerir intubación. Y el mejor manejo de este paciente, o sea, la mejor forma de asegurar esa vía aérea, pues en gran medida va a depender de qué tan cómodo se sienta el operador con las diferentes técnicas, con la salvedad de que muchas veces los dispositivos supraglóticos tienen unas limitaciones cuando tienes un tejido que está sumamente edematizado. Así que el umbral para estos pacientes necesitar, por ejemplo, una vía aérea quirúrgica puede ser más bajo en este tipo de mecanismos que en otros tipos de trauma. En términos de la reanimación con volumen, en el entorno de remoto, el Wilderness Medical Society te dice, mira, si lo que tienes es un menos de un 20%, puedes considerar rehidratación oral, no tiene que ser intravenoso. Y en el paciente que requiere hidratación intravenosa, el paciente que no tienes la habilidad de monitorearlo con equipo, pues otras herramientas como estatus mental, diuresis, pues pueden ser igualmente útiles en un entorno de escasos recursos. Y esto es bueno en cualquiera de los dos escenarios. Obviamente, con la presencia de un helicóptero con equipo de monitorización avanzado y acceso a un Row 2 donde tengas quizás la capacidad de colocar una línea central y quizás unas líneas arteriales, pues esa monitorización se vuelve aún mucho más preciso. Pero eso no lo tienes obviamente en el medio de una montaña.
Las quemaduras térmicas pueden ser enfriadas, pueden ser irrigadas en la escena, especialmente si son quemaduras pequeñas, menos de un 10% de superficie de área corporal. Pero cuando estamos hablando de quemaduras que son más grandes, el riesgo de hipotermia es real y es un problema importante. Entonces, en términos generales, es bien importante minimizar ese riesgo, asegurándose de que el paciente esté lo más seco y caliente posible, o cubierto por lo menos, para evitar esa pérdida de calor corporal. Y esas quemaduras pues deben estar cubiertas con apósitos secos. El manejo de la herida per se, pues depende aquí del entorno. En el caso de las ampollas, la Wilderness Medical Society recomienda, dentro de lo que sea posible, mantener las ampollas intactas en la mayoría de los casos para pues, disminuir el dolor y proteger de infección. Pero en algunos casos, si fuera difícil, o más conveniente, pues se pudiera entonces considerar aspirarlas. Lo que se busca es minimizar la manipulación y tampoco se recomienda el uso de antibióticos profilácticos, antibióticos sistémicos. Sí se pueden utilizar medidas topicales, inclusive algún tipo de pomadas o equipo improvisado, inclusive como la miel. Pero en el caso del Joint Trauma System, pues la expectativa es que este paciente se debride para limpiar ese tejido necrótico, ese tejido que está contaminado, y utilizar antimicrobianos tópicos dentro de las primeras 24 horas. Y aquí tenemos entonces una gran cantidad de soluciones o de pomadas o de medicamentos que son tópicos que se pueden utilizar. En este caso el Silvadene y muchas otras herramientas que existen que se pueden utilizar para manejar a este paciente de forma topical con esos vendajes. El manejo de estas quemaduras es un tema, el manejo de la herida obviamente va a provocar dolor. Ya de por sí la quemadura duele, pero estar manipulando la quemadura va a provocar dolor, así es que el manejo del dolor, la analgesia, es un aspecto sumamente importante. En el entorno militar, la disponibilidad, por ejemplo, de ketamina puede permitir fácilmente llevar a este paciente a un grado de confort en un tiempo rápido. En el caso de un lugar remoto, quizás eso no es una opción y es posible tener que comenzar con medicamentos vía orales, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos o acetaminofén, según sea oportuno. Pero estos pacientes muchas veces pues, van a requerir agentes opioides, muchos agentes, ¿verdad?, narcóticos potentes, porque esto estamos hablando de algo que ciertamente es un dolor severo. Como en cualquier tipo de condición que se está manejando el dolor, lo importante no es utilizar un agente en específico o una dosis, sino titular el manejo hasta lograr un estado confortable. No tiene que ser que el paciente esté sin dolor, es que sea un dolor confortable que permita el manejo de la misma lesión y evite la secuela psicológica, ¿verdad?, de todo esto que está pasando con el paciente. Hay pacientes de estos que pueden requerir múltiples agentes que van a la misma vez deprimir su estado de conciencia, y esto también pues, puede resultar en la necesidad de tener que manejar su vía aérea. Así que se usan en la medida en que sean necesarios. Y de igual forma, en el paciente que está intubado, el manejo apropiado del dolor es bien importante, porque este paciente cuando se despierta, entonces se vuelve combativo, está mordiendo el tubo, es bien difícil ventilarlo cuando está despierto y está combativo. Y si tienes un paciente que ya tiene una lesión, por ejemplo, de nivel de cuello, de tórax, que dificulta aún más ese compliance, esa habilidad de poder ventilar al paciente, esto lo único que hace es agravar el problema.
Y en el caso de los analgésicos, pues también estos medicamentos tengan en cuenta que tienen un efecto depresor de la presión. Si se usan, por ejemplo, opioides como el fentanilo, pues eventualmente, o morfina, pueden tener efectos en la presión en dosis altas. Y en un paciente que, por ejemplo, está ya con una pérdida significativa de fluidos y está con una presión muy inestable o muy susceptible, pues estos cambios en analgesia pueden a veces tener un efecto en bajar la presión. Así que es importante tratar a veces una cosa, ¿verdad? En este caso el dolor, pero pendientes a cómo está la presión, pendiente a cómo está la oxigenación. Si se afecta entonces la presión, no significa necesariamente que hay que bajarle el analgésico, lo que significa es que quizás hay que manejar los fluidos y quizás otros medicamentos para mantener la presión de una forma adecuada. Hablando del manejo de las heridas, algunos pacientes con quemaduras severas pueden requerir intervenciones más avanzadas como la escarotomía y la fasciotomía cuando se está trabajando con lesiones que provocan un síndrome de compartimiento. Esto depende en gran parte de la habilidad del operador que se encuentra en el lugar. En el caso del sistema del Joint Trauma System, hay una expectativa de que el personal que está en un nivel superior, un Role 2, Role 3, pueda hacer este tipo de procedimiento. Entonces es importante no solamente que se haga cuando es necesario, sino es parte de ese performance improvement, establecer cuando estos pacientes cumplen criterios para hacerlo y que se haga cuando lo necesiten. En este caso, como les decía ahorita, los pacientes que tienen lesiones, por ejemplo, a nivel de la caja torácica, no van a poder ventilarse. Entonces, si tienes un síndrome por compartimiento a nivel de tórax, a nivel de abdomen, tienes una falla multiorgánica en no solamente la habilidad de ventilar al paciente, sino de retorno venoso, tienes fallo renal, tienes un fallo multisistémico. Una de los consejos que a mí nunca se me olvidan, cuando tienes un paciente que tienes un fallo multiorgánico de inicio relativamente súbito, pero no atribuible a una causa específica. Por ejemplo, no está séptico y no hay una correlación entre el fallo renal, el fallo respiratorio, el fallo cardíaco, el fallo neurológico. Piensa, entre muchas cosas, un síndrome por compartimiento, especialmente un abdominal compartment syndrome, un síndrome de compartimiento abdominal, o también en este caso torácico. Su efecto puede ramificarse en todo el cuerpo. Y bueno, otro escenario muy similar cuando tienes múltiples fallos, pero en un caso crónico, intoxicación por metales, pero esto es una discusión diferente. El punto con esto es que estos pacientes que tienen un síndrome por compartimiento necesitan este tipo de procedimiento para liberar la presión, y puede ser en una extremidad o puede ser a nivel del torso para liberar la presión y de esa forma permitir la perfusión y también permitir en este caso la ventilación. En el entorno remoto, el Wilderness Medical Society lo que te va a decir es: saca a este paciente de ahí lo más rápido posible. Si tienes una lesión que potencialmente no te va a permitir ventilar el paciente y no tienes la preparación para poder hacer un procedimiento como este, cosa que es bastante razonable pensar que es un escenario común, este paciente necesita ser transportado lo antes posible a una facilidad con esa capacidad, o iniciar esa evacuación lo antes posible. Hablando sobre la evacuación temprana, la evacuación temprana o apropiadamente temprana, deben haber unos indicadores que sugieren que este paciente debe ser transportado. Ya hemos hablado de superficie total corporal, lugares críticos, también pacientes que tengan sospecha de inhalación, disminución en la diuresis, quemaduras eléctricas o químicas, necesidad de escarotomía o fasciotomía, tengas una afección, por ejemplo, del ojo o lugares sensibles. Y para esto, pues, la telemedicina puede ser un elemento importante en ayudar en la toma de decisión de qué pacientes con este tipo de lesiones necesitan ser transportados lo más rápido posible.
quizás en el entorno del Joint Trauma System, a pesar de que este paciente cumpla con los mismos criterios que requieren que sea transportado a un nivel más alto de cuidado, hay una expectativa de que se hayan hecho unas acciones de estabilización inicial de la vía aérea, de fluido, de cubrir heridas, de manejo de temperatura, de analgesia, inclusive, como le decía, fasciotomía o esclerotomía, según sea necesario, para asegurarse de que este paciente en efecto llega. Así que los dos tienen potencialmente el mismo predicamento de tener que movilizar al paciente a una facilidad con mayor capacidad de cuidado, pero la diferencia es que en el escenario de combate, aún esas unidades o ese Role 1, Role 2, tiene mucha habilidad para manejar este tipo de condición porque están configurados para esperar este tipo de paciente. Así que aquí en este aspecto hay una diferencia bien importante, apego a lo que es medicina basada en evidencia y lo que es control de calidad, porque el tener esa data permite identificar qué está ocurriendo, analizar lo bueno y lo malo e implementar aquellas correcciones necesarias y de esa forma pues lograr las tasas de éxito que se están logrando actualmente. Así que la medicina en lugares remotos y la medicina táctica no necesariamente o exclusivamente se trata de improvisación o de no tener recursos o de hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Obviamente, si estás de pasadía con tu familia y alguien tiene una lesión, pues eso es primeros auxilios, es lo que llamamos en inglés Small Party Rescue. Tú estás ayudando a tus compañeros en un entorno que no es el ideal. Pero cuando se está considerando que tú eres parte de un equipo de respuesta, por ejemplo, en un equipo de búsqueda y rescate, un equipo que está on call, que está de llamada, para responder a un incidente que puede resultar en una misión no solamente de varias horas, quizás de varios días para sacar al paciente. Es importante cuando se profesionaliza este tipo de respuesta desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, de identificar esos Key Performance Indicators, esas métricas que dicen que estos pacientes se están atendiendo de la forma correcta. Y eso comienza en la planificación, en la preparación y el entrenamiento. El contar con el entrenamiento apropiado lleva a que se equipe el equipo, el personal de forma correctamente y los bultos y las mochilas y no solamente lo que cargas en tu espalda, también lo que tienes en esos puestos de atención en los campamentos o inclusive en los lugares más remotos que tienen quizás, por ejemplo, los parques nacionales que tienen, por ejemplo, grandes extensiones de terreno, pues utilizan helicópteros. Esos helicópteros a veces tienen acceso a algunos recursos que llevan ese equipamiento a la escena donde se encuentra el paciente una vez que se logra identificar y se hace el rescate. Así que algunas cosas que pudiéramos pensar de equipo pueden incluir, en ningún orden en particular, protección térmica, un space blanket o algún tipo de forma de proteger al paciente de pérdida de calor. Recuerden que el objetivo no es únicamente darle calor, es que no pierda el calor corporal, pero en entornos donde hay frío, este paciente está perdiendo temperatura de una forma dramática, así que pudiera ser necesario una fuente de calor activo. En términos de manejo de vía aérea, se utilizan cánulas, dispositivos supraglóticos, equipo de intubación, equipo de vía aérea quirúrgica, como les mencioné, filtros para ventilación, oximetría de pulso e inclusive fuentes de oxígeno. En el término de acceso vascular, acceso vascular intravenoso e intraóseo, fluidos balanceados como Ringer o Plasma-Light, aunque el Ringer es mucho más económico, set de infusión con una forma de poder medir efectivamente ese goteo para el uso de los analgésicos si es que no se cuenta con una bomba de infusión.
y sonda vesical, un catéter de Foley a adulto y pediátrico, especialmente si se están atendiendo potencialmente pacientes pediátricos. Analgesia, los opioides, la ketamina, benzodiazepinas, antieméticos y nuevamente comodidad, confianza, habilidad de titular estos medicamentos, no necesariamente o exclusivamente utilizando una bomba de infusión o utilizando microgoteros o llevando otras formas análogas, pero igualmente efectivas si contamos con los recursos para poder hacerlo. En términos de curaciones, gasas estériles, silvadene, cremas antisépticas, pueden ser algo para cubrir las ampollas, de ser necesario, vendajes elásticos. En términos de monitoreo del paciente, pues necesitamos monitorear temperatura, necesitamos medir presión y pulso. Y pudiera ser necesario también pues, poder documentar aquellas acciones críticas en el entorno del Joint Trauma System que se espera que estos pacientes se cumplan. También en gran ayuda puede ser la telemedicina, cámara y teléfono satelital o diferentes herramientas que tenemos hoy en día para poder comunicarnos de forma remota. Una diferencia importante en el entorno de combate es pues, la importancia de que la comunicación pues, tiene que ser más cifrada, hay más limitaciones de lo que se puede transmitir. Y no es que no hay unos aspectos de confidencialidad que aplican en los dos lados. La mensajería puede ser cifrada, pero hay unas expectativas de protección y de seguridad por razones obvias en el escenario de combate que son mucho más altas que en el entorno civil. Pero, nuevamente, la configuración de este tipo de operación muchas veces ya provee acceso a estos recursos, razonablemente hablando. En el caso del entorno civil, es importante integrarlo. Ya no es algo demasiado irracional pensar de que se cuenta con acceso a un dispositivo que tenga conexión por satélite, porque existen tecnologías que se pueden comprar razonablemente asequibles y hasta los mismos teléfonos hoy en día tienen alguna conexión a nivel de satélite dependiendo de la región geográfica donde se encuentren en el mundo. En adición a eso, se tienen otras herramientas como Starlink y si estás hablando de que estás operando una base en un lugar relativamente remoto, una casa donde los pacientes heridos estarían siendo transportados antes de ser evacuados, pues ese lugar donde se está equipando para retener estos pacientes, no retenerlos teniendo la posibilidad de salir de ellos, sino protegerlos en lo que se logra el transporte. Se puede equipar no solamente con suministros, sueros, oxígeno, tanques de oxígeno, etcétera, ventiladores, etcétera, también equipo de comunicación apropiado y un contacto al otro lado del teléfono, saber a quién llamar para poder hacer la consulta en tiempo real. Y esta parte de la consulta, pues es bien importante también practicarla porque es importante también poder tener la información necesaria para poder dar la imagen más correcta o la imagen más completa de lo que está pasando al otro lado de esa llamada o de esa mensajería o de ese video para entonces poder entender qué está pasando con el paciente, qué necesita y qué anticipar en las próximas horas, ya que no necesariamente este paciente va a estar en una facilidad diferente, va a estar quizás en el mismo lugar todavía por horas o hasta inclusive hasta por días más adelante. Así que aquí les dejo este resumen de estas dos guías. Les recomiendo que vayan a la página del podcast para que puedan ver el enlace a los dos textos en sus respectivas ubicaciones en el Joint Trauma System y en el Wilderness Medical Society para que conozcan lo que se sabe hoy en día sobre el manejo de estos pacientes y pues recuerden que el manejo de estos pacientes verdaderamente es un extremo. Yo siempre considero el paciente quemado el extremo del paciente crítico por el hecho de que las quemaduras grandes afectan múltiples sistemas simultáneamente.
y son bien propensas a muchos errores que son fatales, como sobreestimar el porcentaje de quemaduras, llevando a una cantidad muy alta de fluidos, el tener que estar... El no proteger la quemadura y llevar entonces a mayor infección y a hipotermia, el compromiso respiratorio, el dolor intenso que puede traer inclusive consecuencias a nivel sistémicas, y en este caso también el hecho de que este tipo de paciente, como parte de un sistema de trauma, en este caso en el mundo militar, pues es un área de mucho interés para asegurar el mejor cuidado y la mayor posibilidad de sobrevivencia. Así que hay una serie de acciones que se espera que se cumplan de una forma eficiente, aún en los lugares más remotos, antes de que ese paciente sea transportado a un lugar de cuidado médico más avanzado. El mejor cuidado de este paciente, dado las diferencias en el entorno, las diferencias en el equipamiento, puede venir de diferentes fuentes. Así que la recomendación para una preparación más completa es no solamente en tomar, por ejemplo, los cursos grandes como PHTLS, ATLS, también el curso de medicina táctica, el TCCC, la versión de Combat Medic Corpsman, que es la versión de 63 horas, que puede entrar mucho más en detalle en el manejo de este tipo de pacientes, sino también un curso de cuidado prolongado de heridos, un curso de manejo avanzado de la vía aérea, no solamente en el hecho de manejar un supraglótico o cómo hacer una laringoscopía, sino cómo hacer otros procedimientos como por ejemplo una vía aérea quirúrgica en un paciente que tiene una vía aérea, anatomía sumamente distorsionada. Así que de la misma forma como no existe un solo programa que te prepara en todo lo que tienes que saber para manejar a este paciente, de igual forma estas dos guías sirven de muy buena referencia, porque aunque tocan el mismo tema, traen dos perspectivas que las dos pueden ser igualmente válidas dado el contexto que se tenga el paciente, y las dos están basadas en la mejor evidencia disponible en este momento. Lo que varía es la expectativa de qué se puede lograr y qué no se puede lograr, y si es posible elevar el nivel de cuidado por los recursos que se tienen en el momento, pues entonces esa integración de esos conceptos y esa aplicación práctica es lo que sabemos que estos pacientes necesitan, por el hecho de que la quemadura es una condición multisistémica. Así que muchísimas gracias. Los invito a que si no están suscritos al podcast, utilicen el enlace en la aplicación que estén utilizando para suscribirse, ya sea Spotify, ya sea Apple o la aplicación que estén utilizando, para que descarguen automáticamente cada episodio según se publique. Y también pueden entrar a la página y suscribirse al mailing list, les llega por correo, o pueden también escucharlo a través de la página y ver el enlace a las notas del episodio y ver, ¿verdad?, las referencias oficiales, que como siempre les digo, en todo lo que tenga que ver con guías, hay muchas otras cosas en ese documento que no estoy cubriendo porque el tiempo no da o que se me pasó mencionarlas. Así que si algo se me pasó a mencionar, en confianza, escríbanme, déjenme saber lo que piensan. Me encanta escuchar de ustedes. Así es que hasta el siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.